Y bien, estamos ahora con Giselle Guamaní, quien es coautora de un libro, una publicación del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, hacia una mejor gestión de los conflictos socioambientales en el Perú. Y la hemos invitado, bueno, porque este es el principal problema que tenemos ahora, por lo menos incluso desde la percepción de la población, de la opinión pública, tal como hemos visto en las encuestas. Consideran que el principal déficit del gobierno es precisamente ese, el mal manejo de los conflictos sociales. Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hacer para prevenir los conflictos sociales? Es una pregunta así ya... Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Creo que en el Perú, comparativamente con otros países, hemos avanzado. Tenemos varias pequeñas institucionalidades que se están desarrollando, pero todavía estamos como con una clínica, una posta médica, tratando de atender a los heridos, cuando en realidad necesitamos es un sistema médico, un sistema de salud completo. Atención primaria de los conflictos sociales. Exactamente. Ya, preventiva. Primaria, o sea, tenemos que hacer una atención preventiva, pero también tenemos que hacer una prevención inmediata para emergencias. Entonces, lo que implica manejar conflictos es desarrollar capacidades, desarrollar instituciones, desarrollar todo un enfoque coordinado, integrado entre las diferentes sectores del gobierno, pero también identificando en la sociedad civil quiénes pueden cumplir ese rol de mediador, ese rol de crear puentes entre diferentes grupos de interés, diferentes grupos de poder, para crear las condiciones para un diálogo. Ese es el problema, ¿no? Porque eso se les facilitaría mucho, por ejemplo, si tuviéramos partidos políticos, 2 o 3 partidos políticos estables, organizados. Entonces tú ya sabes con quién hablas con el alcalde que pertenece al mismo partido político de la persona que está en el Congreso, y de repente el que está en el gobierno, todos conversan, pero si aquí cada uno anda con su propia bandera. Bueno, precisamente esa era la función de los partidos políticos antes. Claro. Y ahora, ante la ausencia de partidos políticos, ante la expectativa de participación, tenemos pues diferentes grupos de interés, diferentes movimientos que de alguna manera levantan banderas para tratar de satisfacer demandas y necesidades a nivel local. Entonces, frente a ausencia de operadores políticos, instituciones políticas, tenemos pues que los movimientos sociales, grupos de interés, diferentes regiones, comunidades, todas se levantan para poder buscar una manera de canalizar sus demandas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿En qué está fallando, por ejemplo, la manera como el gobierno está manejando estas cosas? Bueno, hay varias debilidades en este sistema, ¿no? Tenemos que efectivamente los conflictos, cuando se empiezan a manifestar a nivel local, y si vemos todos los conflictos que aparecen en Defensoría del Pueblo, y más de los conflictos que aún todavía no llegan a entrar a ese sistema, son conflictos que ya son conocidos a nivel local o inclusive a nivel regional. Son conflictos que tienen una trayectoria de 5, 10, en algunos casos recuerdo que estaba haciendo un ejercicio en la zona de Puno, Madre de Dios, son conflictos que tienen 20 años de data, que vienen cocinándose, acumulándose y de alguna manera estallan en crisis porque no son manejados apropiadamente por las instancias y los sectores en su momento oportuno, o son manejados deficientemente. Bueno, Víctor Caballero, que es el jefe de la unidad de gestión de conflictos, estuvo acá el otro día y él sostuvo que en realidad no hay tantos conflictos como los que menciona la Defensoría del Pueblo, que fragmenta conflictos que en realidad son uno solo, y de todos los conflictos que hay, ellos están gestionando todos, que son 67 me parece que dijo. Y aquí me dejó justamente la clasificación que ellos hacen de los conflictos, que es una clasificación mejor que la de la Defensoría, dicho sea de paso, me parece, y cada uno de los conflictos y el estado en que está y cómo lo están manejando. Entonces, él decía que esto está manejado, no hay problema, prácticamente no hay problema, pero claro, lo que pasa es que hay algunos conflictos muy intensos, muy politizados, muy ideologizados, que digamos atraen toda la atención, pero que en general la cosa, según él, está siendo administrada. ¿Esto es verdad? Sí y no.
Efectivamente, Defensoría clasifica mucho de los conflictos. Por ejemplo, si Santa Mina clasifica con una comunidad un conflicto, con otra comunidad otro conflicto, sobre tema laboral otro conflicto, entonces eso suma en el listado de conflictos, ¿no? Claro, pero ellos juntan en uno solo. Por ejemplo, claro. Pero además de eso hay varios conflictos que todavía la Defensoría no conoce o no logra registrar porque están en una etapa de estar gestionándose, de estar, todavía no entra al escenario público. Ya. Entonces hay toda una serie de conflictos que todavía están a nivel local. Los actores están levantando demandas, preocupaciones, pero todavía no logran serse visibles y públicos en los medios o inclusive con las autoridades públicas. El otro aspecto es de que efectivamente la unidad de gestión de conflictos sociales trabaja a nivel de crear ciertas condiciones para la intervención de los sectores, pero la cantidad de conflictos y la complejidad que estos tienen, o sea, desbordan la capacidad de administración que tienen este equipo, que es bastante reducido, es un par de... Son 14 personas. 14 personas, entonces, inclusive para poder ver tipos de conflictos o para poder ver regiones, 14 personas es Ahora él dice que también todos los sectores están trabajando, tienen sus propias oficinas y que, en fin, que las cosas tienen que resolverse a nivel sectorial y ahora quieren que los gobiernos regionales también tengan sus oficinas. Y efectivamente, los sectores de gobierno están teniendo sus equipos, están desarrollando capacidades, están hablando de poder coordinar mejor las intervenciones, lo cual es un avance. A nivel de regiones también hay entre 6, 8 o 9 gobiernos regionales que también o han abierto oficinas, una agencia, un equipo, porque se han dado cuenta que el tema de la gestión de conflictos es un tema prioritario. Y tienen a nivel regional varios conflictos que siguen acumulándose y que no encuentran salida, ¿no? Entonces, comparativamente con otros países vemos que la institucionalidad está, ¿no?, desarrollándose, pero uno se pregunta, bueno, pero con todo lo que tenemos, porque tenemos varias normas para específicamente sobre gestión de conflictos, ¿por qué tenemos los conflictos que tenemos y por qué llegamos a las crisis? Y lo que yo creo es que todavía nos falta mucho en términos de cambiar de paradigma a poder crear auténticas condiciones para sentarnos a dialogar, para sentarnos a mediar o a negociar o concertar, que es cuál sea la situación que necesitamos realizar. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Yo he trabajado en el conflicto de Irlanda del Norte durante años y para poder crear las condiciones de los diferentes actores de la sociedad civil eran años y intervenciones y preparación y crear el clima y las condiciones dependiendo de cuáles eran los grupos que se necesitaba sentarlos a la mesa. Ahora, claro, Irlanda del Norte ha sido un conflicto enorme, ¿no?, de pero una trayectoria enorme. Tú deberías manejar el tema de Conga entonces. Porque si has estado en Irlanda del Norte, por favor, y has resuelto o has participado en la solución de eso, pero lo de Conga debería ser pues Chancay de a medio. En realidad todos los conflictos tienen su complejidad y todos los conflictos necesitan crear sus propias condiciones. A lo que quiero ir es que no hay la receta que se aplique a todos. Claro, obviamente. Y el crear las condiciones de confianza en la población, de credibilidad en el tercero que va a entrar, sea perito, sea mediador, sea alguien que trabaje como intermediario, no es algo que ocurre de la noche a la mañana ni en una semana. No. Entonces ocurre que tienes que tomar un par de semanas, inclusive para entender, conocer a todos los actores, para crear las condiciones. No es algo inmediato y es algo que tiene que trabajarse con mucho cuidado y con muchas técnicas para poder lograr ese entendimiento. Entonces, tenemos en ese momento que muchas personas estamos hablando de diálogo, de manejo de conflictos, pero no llevamos a la práctica realmente la perspectiva de diálogo, la perspectiva de querer transformar los conflictos. O sea, decimos vamos a transformar los conflictos, pero utilizamos unas metodologías, una perspectiva y una manera de dialogar que está muy lejos de lo que es la transformación de conflictos. Bueno, la cosa
se ha complicado también por el hecho de que hay mucha política ya metida ahí, ¿no? Ambiciones presidenciales, maximalismos ideológicos, cambiar la constitución, el modelo económico, en fin, ya no es ni siquiera el tema de Conga, ya Conga pasó, ya nadie discute si ya todo el mundo sabe que en realidad va a haber mucho más agua, porque va a haber reservorios, que en realidad no hay infiltración, porque no hay acuíferos, ya se sabe eso. Ya el problema no es ese, es el problema político, a mí no me da la gana y en realidad yo estoy construyendo mi candidatura. Así es como se puede ver desde acá. Claro, desde allá también hay la percepción, hay la historia, el problema de Yanacocha y todo lo demás, pero que se usa también en el asunto, ¿no? Pero ya la cosa parece bien difícil de, digamos, el diálogo es rechazado abiertamente. Claro, y el diálogo en una etapa de crisis es mucho más difícil, pero lo que yo te digo, todas las situaciones de crisis, sea en Irlanda del Norte, en Kenia, que la crisis ha sido terrible, después de las elecciones en el 2008, 1.500 muertos, y sin embargo lleva a la realización de los diferentes sectores de sociedad civiles de que eso tiene que ser parado de alguna manera. Nosotros hemos llegado a un punto en que sectores de sociedad civil, sector empresarial, diferentes medios también dicen esta situación está crítica, o sea, no podemos seguir avanzando en esta lógica. Y ese es un primer paso. Eso es un cambio. Pero el hecho de llegar a esa situación de crisis y que todos hablemos desde la perspectiva política es también una característica de los conflictos cuando llegan a esa etapa crítica. Sí, pues. Todo se politiza. Ahora, ¿hay o no es verdad o no es verdad que hay la tendencia a adelantar la medida de fuerza precisamente para conseguir la notoriedad que obligue la presencia del gobierno? Es decir, antes de sentarme a negociar, antes de dialogar, yo bloqueo o, en fin, tomo la medida de fuerza para obligar precisamente al diálogo. Ese es un procedimiento que hay que cambiarlo, digamos, esa no puede ser la institucionalidad. Exactamente, y es un patrón interesante, es un patrón que se refuerza tanto en el sentido, si tú no me haces caso, no me escuchas, bueno, yo voy a tomar una medida fuerte. Y tú vas a responder solamente cuando veas que yo te estoy exigiendo determinadas condiciones. Pero yo ya parto del supuesto de que no me vas a escuchar y por lo tanto tomo la medida de fuerza. Ya no es que si tú no me escuchas, quiero que me escuches y por lo tanto de frente tomo la medida, ¿o no es así? No, lo paradójico es que todos los actores refuerzan ese patrón. Es interesante que, por ejemplo, en Espinar, ¿no?, que siempre se ha hablado del caso Tintaya como un ejemplo en el cual diferentes sectores de sociedad civil, organizaciones, ONGs, inclusive instituciones internacionales, gobierno local, gobierno central, todos han participado de alguna u otra manera en estos procesos, pero hay que ver que en el caso de Espinar el conflicto no ha sido todo color de rosas, ha tenido subidas y bajadas, ha tenido todo un pasivo de conflictos, hablamos de pasivos ambientales, pero también hay pasivos sociales de conflictos, que de alguna manera cuando se deja sin responder determinadas necesidades, determinadas preocupaciones, como se empezaron a levantar algunas quejas y algunos movimientos hace un año, como que esas cosas no se evaporan, no se van por sí mismas. Pero según Caballero, ellos atendieron el tema. Hubo una reunión en febrero, hubo varias reuniones, la última fue el 20 de abril con acta firmada, todas tuvieron acta en la que se acordó el monitoreo participativo y todo para ver lo de la contaminación, todo estaba, y finalmente antes de la última reunión se rompió el diálogo, fue roto según él por Guamán, y efectivamente nosotros hemos pasado las imágenes de Guamán rompiendo, ¿no? Diciendo que exigía la presencia del Premier y que además cerrara la mina. Entonces, si no se discutía eso, bueno, decir, yo no sé, a veces es muy desalentador todo esto, ¿no? Sí. Y lo triste es ver de que efectivamente no encontramos terceros que puedan de alguna manera reflexionar y juntar qué están entendiendo cada actor por el proceso que han vivido.
La Oficina de Gestión de Conflictos, bueno, con sus 14 personas intentan crear las condiciones, pero de alguna manera también son vistos como parte y juez en estas situaciones. Obviamente, ¿no? Tiene que serlo. Entonces, tener esa perspectiva y poder hacer una conversación sobre cómo están entendiendo el proceso en el que están trabajando todos juntos y si es realmente satisfactorio, creo que es la gran enigma que tenemos, porque por un lado escuchamos, efectivamente hemos hecho monitoreos y por otro lado se necesitan nuevos monitoreos. Hay muchos vacíos ahí y muchas versiones sobre lo que realmente están entendiendo los diferentes actores. ¿No sería bueno hacer una especie de hacer talleres con los frentes de defensa, con los alcaldes, talleres para tratar de ponerse de acuerdo en una institucionalidad, en un procedimiento? Oiga, esto no puede continuar así, tenemos que... Claro, habrán los radicales que tienen su propia agenda, que será difícil, digamos, sacar de ellos digamos, un consenso de institucionalidad, pero de repente esto, no sé, algo hay que hacer. Mira, yo creo que tú estás dando en el clavo, ¿no? Y es el tema de poner a los diferentes actores de acuerdo en el proceso que quieren seguir. Y eso parece muy sencillo, o sea, ahora que lo estamos hablando, pero cuando el conflicto se está dando, los actores no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. Y te digo que es posible, y te puedo dar innumerables casos en Bosnia, en Timor Oriental, en Macedonia, en los cuales los actores, a través de un proceso que toma tiempo, pero que van creando las condiciones y las capacidades en los actores, va llegando a ese punto en los cuales he tenido sentados bosnios, musulmanos y de las otras grupos étnicos para ver, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando cómo queremos manejar la reconciliación, cómo queremos manejar la crisis, cómo queremos manejar el cambio de políticas también. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer, pues. Hay que, no sé, hacer una gran campaña de talleres en cada región, digamos, juntar a los y tratar de construir una institucionalidad, un procedimiento, ¿no? Yo creo que necesitamos pensar de un hospital, o sea, en ese tamaño, no pensar en una posta médica que trabaja los conflictos, sino en una institucionalidad más amplia en la cual se coordine iniciativas de sociedad civil, que las hay también y que están trabajando en desarrollo de capacidades, que están trabajando en observatorios de conflictos, que están trabajando en mediación también a nivel local. O sea, se necesita una institucionalidad que trabaje, incorpore tanto lo que es desde gobierno, los sectores están trabajando, hablando de armar protocolos, trabajar formas concertadas de trabajar los conflictos, pero además que trabaje con sociedad civil en una perspectiva más integral. De acuerdo. Bueno, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente deberíamos seguir conversando. Si hubiera sabido que iba a ser tan interesante la conversación, le hubiera dedicado todo el programa. Giselle, muchas gracias por su participación en la hora. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Fue Giselle Guamaní, experta en conflictos sociales, coautora de este libro Hacia una mejor gestión de los conflictos socioambientales en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos.